Listo, gracias. Entonces les comentaba, vamos a iniciar viendo esta clase con la función filter, ¿sí? Que lo que hace, como dice su nombre, es filtrar. Y este filtro, discúlpenme un momento, sí, por favor. Ya, disculpe. Lo que me va a hacer es filtrar por filas, al contrario de la función select, que lo que me hace es seleccionar por columnas. Es importante que tengan eso claro. Listo, entonces para esto nos vamos a ayudar de operadores lógicos que ya los habíamos visto en alguna otra ocasión cuando comenzamos a manipular vectores y matrices. Entonces vamos a estar ocupando los mismos operadores lógicos, ¿sí? O bueno, de relación en este caso porque me van a hacer ciertas comparaciones. Entonces, para la igualdad, vamos a seguir utilizando el doble igual. Para la diferencia, el signo de exclamación cerrado y un igual. Para mayor o menor que el signo como tal. Y si queremos mayor igual o menor igual, colocamos el signo de que nosotros queremos comparar. Y al lado el igual, ¿sí? En ese orden. Ahora, si nosotros queremos hacer más comparaciones, sí, es decir, queremos no solamente comparar en este caso que A sea menor que B, sino también que A sea menor que C, podemos ocupar el signo, este símbolo, al igual como lo hicimos en alguna ocasión para hacer estas comparaciones dentro de los vectores. Y este será A menor que B y A menor que C. ¿Sí? En el caso de abajo, lo que tendremos es A menor que B o A menor que C. Y bueno, tenemos un O excluyente también que, que se representa por X o R. Si es la función que me representa el O excluyente. Si es que fuera el caso. Entonces nos vamos a ayudar de estas funciones para realizar los diferentes filtros dentro de nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces, para tener un poco más claro, tenemos esta igualdad. Sí, esto ya vimos que nos retorna en algún momento un dato lógico. Sí, nos dirá si es verdadero o falso la relación que yo estoy poniendo aquí. Si 3 es diferente de 4, me saldrá verdadero. 3 es mayor que 4 es falso. 3 es menor o igual que 4 es verdadero. Entonces, de igual forma, podemos negar los operadores lógicos o unirlos y el resultado será lo mismo que tenemos en vectores. Si negamos algo que es falso, el resultado será verdadero. ¿Sí? Si intersecamos, puede verse así, algo verdadero y algo falso, el resultado será falso. Si, perdón, unimos ahora algo verdadero y algo falso, el resultado será verdadero. Y perdón, o excluyente, me dice si no es verdadero, en dos ocasiones no queda más que sea falso. Listo, ahora los NAs tienen un trato especial. Acuérdense que los NAs son datos faltantes, así que en esta relación, cuando ustedes hagan cualquier relación con este NA, el resultado va a ser un NA, ¿sí? Porque un NA no nos dice si es algo verdadero, si es algo falso, simplemente es un dato que no hay, si se lo toma así. Está faltante, no está identificado. Entonces, si hacemos cualquiera de estas operaciones con un NA, el resultado será un NA. ¿Ok? Entonces, vamos a cargar la base de datos Databanco. Yo voy a
ubicarla a esta base de datos dentro de mi directorio de trabajo. Vamos a cargar las bases de datos que ocupamos la anterior clase, ¿sí? La data que está banco, sí, que la hoja se llama data y la otra que se llama sucursal. Entonces, está aquí. Sí, esta es la data. Voy a cargar esta base de datos y también voy a cargar la base de datos de la sucursal. Vemos aquí en el ambiente de trabajo que está cargado ya. Y no existe este directorio. Listo. Ok, para recordar vamos a hacer un view de esta base de datos Databanco. Sí, acordémonos que es todo lo que tiene esta base. Y la base de datos de la sucursal es mucho más pequeña, ¿no? Sí, nos da simplemente un ID, la sucursal y si tiene o no un nuevo sistema. Que eso de igual manera ya está compactado en la databank. Ok. Vamos a tener en cuenta el tipo de datos, sí, porque es importante para filtrar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que estábamos haciendo antes y lo que vamos a hacer ahora? Nosotros al seleccionar, y como les dije, es claro que tengan que la selección se hace por columnas, lo que estamos haciendo es, en pocas palabras, crear una subdata con simplemente las variables que nosotros seleccionemos. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer en el filtro es que no se van a modificar las variables, ¿sí? Cualquiera que sea el filtro que hagamos, van a seguir apareciendo todas las variables iniciales de la base de datos, pero con condiciones específicas que nosotros ponemos a alguna variable en específico. Entonces, estas condiciones se van a ir ejecutando por filas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo el cajero, o bueno, tengo, por ejemplo, aquí la sucursal 62. Yo quiero que me aparezca toda la información de la base de datos, pero solamente de la sucursal 62. Eso quiere decir que por filas me tiene que ir encontrando solamente las sucursales que tengan el número 62, en este caso porque está como número, que tengan el número 62 y me va a ir también haciendo una subbase de datos, puede decirse, pero con todas las variables iniciales. Sí, van a aparecer todas mis variables iniciales, sino que solamente los registros que cumplan con la condición que yo le estoy dando. Es decir, encuentro un registro que tiene la sucursal 62 y me trae toda la línea, ¿sí? Toda la fila, todo el registro, ¿sí? Para todas las variables me va a traer la información de esa sucursal 62, las veces que aparezca. ¿Listo? Entonces el filter lo hacemos por filas o la lógica que tiene internamente es por filas y el select por columnas. ¿Está clara la diferencia y la utilidad de ambas funciones? ¿A alguien no le quedó claro? Ok. Entonces, em, vamos a usar esta función ya con el operador pipe para que se vayan acostumbrando un poco más. Sí, si quieren para practicar, ustedes pueden abajo de esto escribirlo de la forma usual. Sí, es la misma lógica que la función select. Lo que tendría que
que ponerse y es más, si ustedes escriben filter aquí, perdón, le voy a quitar las mayúsculas. Ok, si ustedes escriben filter y bueno, obtienen esta ayuda inmediatamente, aquí les sale un pequeño resumen de los argumentos que debe tener esa función. Entonces, sí, aquí lo que les va a dar es que primero hay que poner la base de datos, una coma y las condiciones que ustedes quieran agregar en el filter, ¿no? Entonces, es la forma usual, por decir así, de cómo escribir el filter. Pero, como les comenté en la otra clase, nosotros vamos a seguir utilizando el operador pipe. Entonces, ingresamos a la base de datos Databanco. Sí, Control Shift M para poner el operador pipe. Y colocamos la función filter. Entonces, aquí vamos a poner nuestras condiciones con las que se van a con las que se va a filtrar esta base de datos. De aquí, por ejemplo, dice que yo quiero filtrar todas las filas, ¿sí? Donde la sucursal sea igual a 62 y también la sucursal sea igual a 85. ¿Ya? Entonces, yo no estoy guardando esto en ningún lado, ¿sí? Si se dan cuenta es solo una expresión y eso me va a aparecer aquí. Bueno, se me va a abrir un view. Yo no quiero que se me abra un view por ahora, quiero solamente un head para poder verla aquí. Entonces también ocupo el operador py para ello. Corro esta línea de código y veo que esta condición está vacía. ¿Por qué? Hay que tener claro igual cómo funcionan los operadores lógicos. Este y, si hacemos una relación como conjuntos, ¿no? Este if va a funcionar como una intersección y el o va a funcionar como una unión. Esta condición está vacía por el hecho de que no existe, ¿sí? Ninguna fila que tenga tanto la sucursal 62 como la sucursal 85, que es diferente a que yo coloque esto, que voy a colocar en la línea de abajo. ¿Sí? Perdón. Entonces yo lo que estoy diciendo en la línea de abajo es que me filtre, ¿sí? Todos los datos donde la sucursal sea igual a 62 o que sea igual a 65. Este o ya me hace referencia a una unión. Entonces, tanto donde encuentre 62 o donde encuentre 85 en la sucursal, me va a filtrar y me va a colocar en mi nueva base de datos que estoy haciendo, ¿sí? Mire, la sucursal 85 no hay, ¿sí? Porque no me aparece aquí nunca. Pero la 62 sí, entonces me coloca los que existen en la 62. ¿Listo? Em, Ahora, podemos poner condiciones no solo con una variable, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puse una condición que está sujeto a simplemente la variable sucursal. Puedo poner condiciones, eh, las condiciones que yo quiera en realidad, ¿sí? Siempre y cuando tengan sentido. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy filtrando los valores que corresponden a la sucursal 62 y aparte de eso, donde el tiempo de servicio en segundos haya sido mayor que 120 segundos. ¿Listo? Entonces, me va a tomar en cuenta las dos condiciones. O sea, la sucursal tiene que ser igual a 62 y también el tiempo de servicio en segundos tiene que ser mayor a 120. De igual forma voy a hacer un head, no un view. Vamos a ver aquí el resultado. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí la sucursal 62 y todos los tiempos de servicio en segundos van a ser mayor a 120. ¿Sí? Puedo que sean mayor a 100 nada más. Puede que nos cambie el resultado, puede que no. Sí, en este caso no nos afectó en nada. Veamos si con un 10 nos afecta.
¿no? Al parecer en la sucursal 62, todos los tiempos de servicio son mayores a estos datos que estamos poniendo aquí. Em, Ahora, tenemos aquí más condiciones. Sí, puedo no solamente poner dos condiciones como les comenté, sino las condiciones que yo quiera. Entonces, por ejemplo, aquí estoy filtrando la sucursal 62, también que el tiempo de servicio en segundos sea mayor que 120 segundos y aparte que la satisfacción, ¿sí? Que tenemos como variable de tipo carácter sea igual a muy bueno. Sí, acordémonos que cuando escribimos caracteres siempre tenemos que hacerlo entre comillas. Listo, entonces le estoy aplicando un filtro más. Y si me doy cuenta en el head que me apareció antes, puedo ver aquí que solamente dos registros cumplen con todas las condiciones. Porque esta es la condición, las dos condiciones, estas anteriores que habíamos puesto antes, sí, que no cambió. Y aparte de eso, le estoy sumando la condición de que esta satisfacción sea igual a muy buena. Entonces nos deberían simplemente aparecer este registro y el de aquí. ¿Listo? Y no nos aparece eso. ¿Por qué? A ver. Ujú. Ya. Al parecer no estaba bien filtrado antes. Ah, es que yo le cambié a 10, no. Disculpe. Aquí era 120. Ya. Entonces aquí nos van a aparecer simplemente los registros que cumplen con la condición que nosotros estemos poniendo. Sí, en este caso tenemos la sucursal 62. Bueno, aquí estoy comprobando así manualmente porque se da el caso, ¿no? Porque son pocos registros. Pero la idea es que ustedes hagan con cuidado todos estos filtros, estas uniones, estas intersecciones, porque la idea de usar este operador pipe, la idea de estas funciones, ¿sí? Con la librería tidyverse, es que nos ayuden a agilitar la manipulación de datos. ¿Sí? Entonces no es muy factible que nosotros nos pongamos a estar revisando dato por dato. Sí, es en este momento nada más para ver que sí se está cumpliendo las condiciones que nosotros estamos poniendo. Entonces vemos aquí que el tiempo de servicio en segundos, todos son mayores a 120, sí, no hay ningún menor. Y aparte, los niveles de satisfacción, todos cumplen el requisito de muy bueno, ¿sí? Ahora, acuérdense, estas son solo expresiones. Yo no estoy guardando estas bases de datos en ningún lugar, ¿ya? Entonces, para hacer uso de esta función filter es necesario poner una condición. Si yo no puedo filtrar algo si no le pongo una condición. ¿Sí? No es como la función select que yo simplemente decía, bueno, quiero esta variable, quiero la otra y se acabó. Entonces yo aquí necesito obligatoriamente dar una condición porque si no me va a producir un error. ¿Sí? Si yo le digo al R, filtrame la variable sucursal. ¿Cómo? ¿Con qué? Comparando con qué, relacionando con qué. Entonces cuando ustedes pongan eso, el R les va a retornar un error. ¿Sí? Porque no tiene sentido filtrar una variable, ¿sí? Tiene sentido filtrar condiciones, ¿sí?
Filtrar alguna variable sí, pero condicionándole. ¿Listo? ¿Está claro? Ahora podemos utilizar esta función filter y vamos a tener el mismo acceso, ¿sí? Porque estamos usando el operador py, vamos a tener el mismo acceso sin restricciones, al igual como vimos antes, ¿sí? Podemos unir a esto un head, como vimos, un view, hacer gráficos, hacer operaciones, hacer resúmenes, seguir operando dentro de esta subbase de datos, porque ya vimos que lo que se me genera aquí es una subbase de datos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy haciendo uso del operador pipe con signo de dólar para obtener la correlación entre dos variables. Entonces, ingreso a la databanco. Pueden ustedes hacer un salto de línea luego del operador pipe. Sí, si ustedes no quieren escribir todo esto de corrido porque en ocasiones produce un poco de desorganización en el código. Entonces, luego del operador pipe, ustedes pueden hacer un salto de línea. Luego de alguna coma, ustedes pueden hacer un salto de línea. Y el código va a seguir perteneciendo a la línea anterior. Entonces, estamos filtrando aquí una sucursal y estamos sacando el tiempo de servicio en la correlación, perdón, con la función core. La correlación entre la variable tiempo de servicio en segundos, que antes de eso voy a hacer de nuevo un str. Sí, tenemos el tiempo de servicio en segundos es una variable numérica y el monto está como un carácter, así que lo primero que tenemos que hacer es transformarlo en numérico, porque no se puede sacar la correlación de caracteres. Sí, entonces el tiempo de servicio en segundos, coma, la otra variable con la que quiero hacer la correlación es el monto, pero aquí mismo le transformo a número, porque se encuentra en este momento como carácter. Sí, y obtengo este valor. Ok. Entonces, la utilidad que tiene aquí el operador pipe con variación es totalmente igual a la que vimos anteriormente, porque hasta aquí tenemos una subbase, ¿sí? Y utilizamos con esto el operador pipe para el ingreso al objeto, a la base de datos databanco. Entonces, todo lo que sigue podrá utilizarse de la misma manera como lo hicimos en la función select. ¿Está clara esta parte? Sí, está clara la diferencia entre filter, entre select. Em, sí, listo. Ahora, dentro de estas funciones que también me permiten hacer manipulaciones dentro de mi base de datos, tenemos la función arrange. Ya la función arrange me va a dar un sentido de orden. De igual forma, este orden va a estar por filas. Si yo voy a ciertamente ordenar una base de datos, por ejemplo, mediante antigüedad. Listo, entonces yo tomo como referencia una variable donde me diga la fecha. Sí, pero el orden de la base de datos depende de las filas. Sí, son las filas las que se van a reordenar en función a una variable. Ok, entonces el orden puede ser ascendente o descendente. Esta función arrange también es parte de la librería tidyverse con la que estamos trabajando. Y la manera de escribirlo es la misma de las otras funciones. ¿Listo? Entonces, si ustedes igual ponen aquí arrange, en el momento en el que les salga la ayuda, igual van a ver
que la forma de agrupar aquí, sí, la forma de ordenar aquí. Y los argumentos que tiene va a ser igual que la función select y que la función filter. Sí, lo primero que vamos a poner es la base de datos que queremos en este caso ordenar y después los argumentos, ¿no? Las variables por las cuales queremos ordenar, sea en orden ascendente o descendente. Si no quieren utilizar el operador pipe, pueden todas las funciones que hicimos anteriormente reescribirlas sin utilizar el operador pipe para que puedan entender un poco mejor. Entonces, para nosotros, a ver, vamos a reescribir esto. Ok, entonces vamos a de nuevo ver un head nada más. Sí, me va a aparecer aquí un pequeño resumen de, bueno, no, es que nos aparezca todo, a ver qué pasa. Ok, aquí vamos a ordenar por la variable satisfacción. Por defecto, cuando nosotros hacemos esto, por defecto, cuando nosotros realizamos esto, me ordena en forma ascendente, ¿sí? Entonces, vamos a ver con un view el resultado de esta expresión. Entonces, ingreso a la databanco, le digo que me ordene en forma ascendente, ¿sí? La base de datos, de acuerdo a la variable satisfacción. Entonces, vamos a buscar aquí la variable satisfacción que está aquí. Ahora tenemos que tener claro el tipo de variables que son. Ya, entonces yo sé, y es algo que ya habíamos visto antes, que la variable satisfacción en realidad no debería ser un carácter, sino un factor. Sin embargo, aquí se encuentra como carácter. Si yo digo que a un vector se me ordene, ¿sí? Mediante caracteres, lo que me va a hacer es ordenarme en forma alfabética. Por ejemplo, aquí lo primero que iría sería bueno. Lo segundo sería malo, muy bueno, regular. ¿Sí? Porque está en orden alfabético. Ahora, si yo esta variable ya la transformo en algún momento en factor y más que todo nosotros vimos que este era un factor ordenado, el orden, ¿sí? Cuando yo ponga un arrange de la base de datos en función de esa variable, el orden sí me va a cambiar, ¿sí? Ya no va a ser bueno, malo, muy bueno, sino me va a tomar en cuenta el orden que yo estoy poniendo para los factores, que si es ascendente en este caso, sería desde malo hasta muy bueno, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el tipo de variables que nosotros estamos ordenando. En este caso, sí, no. A primera vista vemos que me aparece aquí todo como bueno y luego del bueno seguirá el malo y etcétera. ¿Listo? Luego, para poder ordenar, perdón, aquí no es ascendente. Para poder ordenar de manera descendente, nosotros antes de escribir la variable que queremos o por la variable que queremos ordenar, escribimos el argumento des. ¿Sí? D-E-S-C, desc. De esta manera, vamos a tener la base de datos ordenada, ¿sí? Por la variable satisfacción, pero en este caso va a ser en orden descendente. Sí, en este caso comienza con regular.
¿sí? Porque en este caso, perdón, en este caso sería lo último que teníamos antes, ¿sí? En el otro orden. Comienza con regular, luego seguirá muy bueno, malo y bueno, finalmente. Listo, entonces esto porque son caracteres. Ahora puedo ordenar una base de datos no solamente en función de una variable, sino de algunas variables. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo estoy ordenando la base de datos de forma descendente, de acuerdo al tiempo de servicio en segundos, y luego por transacción, de manera ascendente. Entonces, acuérdense y tengan en cuenta más bien que el orden de las variables aquí que nosotros ponemos dentro de Arrange sí es importante, ¿sí? No es lo mismo que yo primero ordene el tiempo de servicio en segundos de manera descendente y luego yo ordene a la base de datos por transacción de manera ascendente. ¿Sí? No es lo mismo que yo haga esto a que primero ordene la base de datos por transacción de manera ascendente en este caso y luego por tiempo de servicio en segundos de manera descendente. Sí, no es lo mismo, ¿sí? El orden en el que nosotros ponemos aquí las variables sí afecta. De igual forma, cuando, por ejemplo, nosotros eh, utilizamos la función select, ¿sí? Las bases de datos que nos retornan, más bien las variables, el orden de las variables de la base de datos que nos retorna la función select, van a ser en el orden que nosotros pusimos las variables que queríamos seleccionar. Me voy a ir acá solo para que ustedes vean que es importante. Entonces, por ejemplo, aquí yo selecciono transacción primero y luego el tiempo de servicio en segundos. Y la base que me retorna va a tener ese orden. O sea, yo voy a tener toda una base de datos donde primero va a estar transacción y luego tiempo de servicio en segundos. No es lo mismo que primero poner tiempo de servicio en segundos y luego la transacción. Aquí tampoco. ¿Sí? No es lo mismo que yo primero ordene, qué sé yo, por fecha y luego por monto. ¿Sí? A que yo ordene primero el monto y luego ordeno por fecha. ¿Sí? No va a ser lo mismo, así que deben tener cuidado con eso. Entonces aquí ya tenemos dos condiciones. Ya, ordenamos por tiempo de servicio en segundos, el tiempo de servicio en segundos de forma descendente. Sí, podemos darnos cuenta que aquí, por ejemplo, nos va a aparecer en orden descendente, ¿sí? Todas las transacciones, ¿sí? Comenzando con la transacción cobro-pago, que fue la primera, ¿sí? Porque está la transacción ordenada en forma ascendente. Me parece que tenemos cobro-pago, cheque y más opciones. No me acuerdo qué más opciones que tenemos en la transacción. Pero aquí es como que le agrupa. O sea, más o menos se forma internamente una agrupación, ¿no? Entonces, en la transacción, aquí todos los tiempos de servicio en segundos van a estar en forma descendente hasta llegar a la siguiente transacción. En esa transacción todos igual van a estar en orden descendente y así sucesivamente. Listo, entonces esta operación aquí también se realiza por filas porque son las filas las que se manipulan, ¿no? Para poder realizar esto. ¿Está claro cómo funciona la función arrange? Ya. Ok. A ver, vamos a continuar con otra función dentro del paquete tidyverse.
va a ser la función mutate. Ya esta variable va a ser importante al momento de realizar la modificación de los tipos de datos de mi base. Sí, esta función me va a ayudar bastante en eso. Lo que me hace esta función es mutar mi base de datos, como dice, mutate. ¿A qué me refiero con mutar? Que yo puedo generar nuevas variables, ¿sí? Dentro de la base de datos con esta función mutate. Estas variables pueden estar en función de variables que yo ya tengo. Por ejemplo, aquí yo estoy creando una variable que se llame tiempo de servicio en minutos, ¿sí? Que lo que hago es tomar el tiempo de servicio en segundos y dividir para 60, ¿no? Para obtenerlo en minutos. Entonces, aquí lo que se me va a hacer es crear una nueva variable. Em, También puedo con esta función mutate, modificar, ¿sí? Las variables que yo ya tenía en un inicio. Y con modificar, bueno, me refiero a que para lo que generalmente se usa esta función mutate es para modificar el tipo de dato, ¿sí? Para poner la base de datos con el tipo de dato que corresponde, sea factor, sea número, sea carácter, lo que corresponda. De igual manera, la modalidad para el uso de esta función mutate va a ser como las anteriores que ya hemos visto. ¿Sí? Si no queremos escribirlo con el operador pipe, ya sabemos cuál es la lógica. En este caso, ingresamos a la databanco, ¿sí? Mediante el operador pipe. Colocamos la función mutate. Entonces, si nosotros queremos crear una nueva variable, tenemos que, lo primero, ponerle el nombre, ¿sí? De esa variable. Este nombre es cualquiera, ¿sí? Cualquier nombre que nosotros querramos. Le ponemos un nombre a esa variable y colocamos el igual. Entonces, aquí vamos a poner, eh, a rellenar más bien esa variable. ¿Con qué va a estar eh, hecha esa variable en este caso? De esta variable simplemente lo que yo voy a hacer es tomar la variable tiempo de servicio en segundos y dividir para 60. ¿Sí? Entonces cada uno de los elementos, ¿sí? De la variable tiempo de servicio en segundos se le dividirá para 60 para obtener el tiempo en minutos. Entonces vamos a ver que lo que me va a generar esta línea de código va a ser la base de datos donde al final me aumentó una nueva variable con las características que yo le di. ¿Listo? Entonces me voy a ir al final. Tenemos esta variable tiempo de servicio en minutos, donde se encuentra la variable con las características que le dimos a esta variable. ¿Sí? Ahora, bueno, aquí estoy guardando mi base de datos nuevamente. Acuérdense que esto es una expresión nada más, ¿no? Yo no guardé es más nada de lo que hice arriba, solo eran expresiones. Sí, aquí si se dan cuenta no hay otra base. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que esto se quede en mi base de datos? O sea, quiero modificarle a mi base de datos de esta manera. Lo único que yo hago es renombrarle como a la data banco como la nueva expresión que yo estoy poniendo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya le asigno el nombre, el mismo nombre que tenía antes, y le asigno como data banco y pongo toda la expresión que tenía anteriormente y de esta manera ya me queda guardado, ¿sí? Entonces no se me generó ninguna otra base de datos porque le guardé con el mismo nombre, pero aquí yo ya voy a tener una variable más de las que tenía.
Sí, entonces ahí sí está guardada, no solamente queda en una expresión, sino que al final en esta base de datos yo ya voy a tener esta nueva variable que yo creé. ¿Listo? Ahora, con esta función mutate viene una variación, ¿sí? Que se llama, que es la función, perdón, transmutate. Entonces, esta función transmutate sí me va a modificar la base de datos como tal. Entonces voy a correr esta línea de código para que le vean. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta aquí ya no me aparece toda la base de datos, sino solo la variable que yo en este caso estoy ocupando. ¿Sí? Entonces, es la diferencia entre el mutate y el transmutate. El transmutate me va a dar información, me va a mutar, sí, sí, esta sí me va a cambiar mi base de datos como tal, pero solamente me va a aparecer la variable a la que yo le estoy haciendo la transformación o las variables en el caso que fuera a las cuales yo les estoy haciendo alguna transformación. Si en este caso yo hice lo mismo, sí, puse esta variable tiempo de servicio en minutos y, y lo que pasó fue que se me creó una nueva base de datos donde está información de, de ese transmutate. ¿Listo? Entonces solo me va a aparecer la información que yo estoy modificando aquí. No me va a aparecer nada más. ¿Está claro cómo funciona el mutate? Listo. Entonces, visto brevemente estas funciones y más que todo esta función mutate, lo que vamos a hacer ahora es corregir, ¿sí? Hacer el primer paso para una limpieza de los datos. Una vez que ya hemos hecho todo el proceso de identificar qué es cada una de las variables, qué tipos de datos deberían tener las variables y que fue algo que ya hicimos la clase pasada. Una vez que realicé todo esto, yo lo que voy a hacer es ya corregir esos datos, ¿sí? Corregir esas variables para que tengan el formato que deberían tener. ¿Ok? Y para eso me voy a ayudar de esta función mutate que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, esta es una primera instancia, así de cómo podemos arreglar la base de datos. Bueno, esta base de databanco que nosotros tenemos. Voy a de nuevo hacer un str para ver qué es lo que tenemos que hacer y recordarlo como lo vimos en la otra clase. Entonces, tenemos que esta variable sucursal no debería ser un número, ¿sí? Porque yo no puedo sumar todas estas sucursales, ¿sí? Pertenecen a un código. Entonces, esa variable sucursal debería ser un carácter. Lo mismo sucede con la variable cajero, ¿sí? Me dan un ID, un identificador, tanto de la sucursal o como del cajero. Entonces, no son numéricos, ¿no? Sí, en realidad son caracteres. El ID de la transacción, sí, es la idea que quiero que se tenga de la sucursal y el cajero, así que este está correcto. Sí, son números bueno, en este caso están como caracteres porque corresponden a un código, sí, a un ID. La transacción es correcta como un carácter, sí, me va a dar las transacciones que se realicen, sí, sea cobro pago, cobro cheque, lo que sea. El tiempo de servicio en segundos es un número, sí es correcto, son segundos. La satisfacción está como carácter, no es del todo incorrecto, sin embargo ya habíamos visto que es preferible que sea un factor y más aún un factor ordenado. El monto, si se dan cuenta aquí, está como carácter y se encuentra como carácter porque
el R por defecto ya les había comentado en algún momento que toma a los decimales como un punto. Entonces, si yo no le digo por A o B razón, o si en mi Excel estaba como tipo texto, ¿sí? Esta variable monto. Estaba como un texto y estaba con coma, el R en efecto no le va a reconocer como un número, ¿no? Entonces, yo aquí lo que tengo que hacer es primero esta coma, reemplazarle por un punto, ¿sí? Porque es el formato que tiene aquí el R. Y una vez hecho esto en este dato carácter, lo que vamos a hacer es que ya una vez que se reemplacen todas las comas por puntos, lo transformamos en un número. ¿Ya? Este NS está, eh, sí puede ser un carácter, pero sería mejor si lo tenemos como un factor. Si la sucursal tiene o no un nuevo sistema implementado. Aquí la respuesta es sí o no. La ubicación está perfecto como carácter, sí, es donde se ubica cada una de estas sucursales. Edad es un número, es correcto. El sexo debería ser un factor. Sí, es femenino, masculino. Y el nivel de formación también debería ser un factor. Y más aún un factor ordenado, ¿sí? Tal como la satisfacción. Sí, en el nivel de formación también podemos encontrar un orden. Y el tiempo de servicio en minutos en este caso es correcto. Sí, es la nueva variable que nosotros habíamos creado y es correcto, es un número. Pues vamos a comenzar con eh, las cuestiones más básicas. Vamos a reasignarle, sí, el nombre databanco nuevamente a todos los cambios que vamos a hacer en la base, sí, para que se queden guardados aquí mismo. ¿Por qué hacer esto y por qué no crear una nueva base de datos? Es porque nosotros estamos realizando una limpieza y bueno, tal vez el yo guardar estas bases de datos con otros nombres me va a generar un espacio innecesario aquí, sí, en mi ambiente de trabajo, porque eh, no recuerdo si en algún momento les comenté, pero sí, el espacio de trabajo sí se llena en algún momento, sí, el R también tiene un tope máximo para poder tener datos aquí. Entonces, claro, yo estoy hablando de millones y millones de datos, ¿no? Sin embargo, es recomendable trabajar de esta forma. ¿Sí? Entonces, si es una base de datos intermedia que ustedes van a ocupar en algún momento, ok, guárdenla en algún lugar. Pero si es una base que la están editando y no la van a necesitar después como de la forma en la que se encontraba antes de editarla, no es necesario que sigan haciendo más y más bases de datos porque la memoria se va en algún momento a llenar, se van a confundir, van a tener demasiadas bases de datos. Entonces, si lo que se quiere es editar esa base de datos y ya no ocupar la original, lo que generalmente se hace, no solamente con bases de datos, sino con cualquier objeto que nosotros tengamos, si se lo quiere editar y ya no ocupar el original, o sea, ya no les sirve lo que en realidad quieren ocupar es el editado, lo mejor es reasignarle el mismo nombre, ¿no? Para que se quede guardado aquí mismo y no ocupe un espacio innecesario. Entonces tenemos esta databanco, sí le estoy asignando el mismo nombre. Ingreso a la base de datos databanco mediante el operador pipe y coloco la función mutate. Sí, lo primero que yo voy a colocar aquí en mutate y el primer paso que yo voy a hacer es este reemplazo, sí, en la variable monto. Sí, voy a hacer este reemplazo de las comas por puntos. Para eso voy a utilizar la función strreplace, que lo que me hace es reemplazar ciertos dígitos, caracteres, ¿sí? Por otros. Entonces, a esta variable, ¿sí? Yo le voy a llamar monto mismo porque no quiero que se me genere otra variable como
como aquí, que yo generé una variable que se llamaba tiempo de servicio en minutos. Yo quiero que se me quede guardado este cambio aquí mismo, entonces es la misma idea de lo que les acabo de decir de las bases de datos. O sea, no es necesario que yo cree aquí otra variable cuando simplemente la puedo renombrar porque esta como tal ya no la voy a ocupar. Entonces, le voy a asignar el nombre de monto, ¿sí? Para que se me guarde aquí mismo. ¿Sí? Si yo no le asigno este nombre, se me va a generar otra variable. Y pongo la función str replace. Entonces, lo primero que voy a poner en esa función va a ser la variable ya. Esta no es la variable, acuérdense. Este es el nombre que yo le voy a dar. Entonces, aquí yo recién ingreso a la variable. Sí, en este caso es la variable monto. De igual forma, como estoy utilizando el operador pipe, si ustedes se ponen a escribir esto de forma manual, van a ver que les aparece el texto de ayuda, ¿sí? Para que ustedes puedan escribir monto o cualquier otras variables de la base de datos. El siguiente argumento, pattern, es el dígito, sí, que nosotros vamos a querer reemplazar. En este caso es la coma la que nosotros queremos reemplazar. Sí, es un carácter, lo ponemos entre comillas. Ponemos coma para el siguiente argumento que es replacement, que es por lo que vamos a reemplazarle a esta coma. ¿Sí? Igual entre comillas. Entonces, esta primera parte, sí, este primer mutate, yo voy a ponerlo acá. Si voy a correr simplemente esta parte, acuérdense que si yo selecciono, solamente me corre lo que yo he seleccionado. Voy a correr esta primera parte donde solo se hace el mutate para cambiar las comas por puntos. ¿Sí? Entonces yo puedo ver aquí ya mi variable monto, si es la que está aquí, que ya no tiene comas, sino puntos. ¿Listo? Luego, puedo seguir realizando más operaciones, acuérdense, con el operador pipe. Pongo el operador pipe. Y ahora sí voy a hacer estas mutaciones del tipo de dato. ¿Ya? Entonces pongo otro mutate. Lo primero que yo voy a modificar es la variable sucursal, que debería ser un carácter. De igual forma, la misma idea, yo no quiero que se me genere otra variable, sí, aparte, si no quiero modificar esta, entonces le pongo el mismo nombre, sí, en este caso sucursal, igual, y el cambio que yo quiero hacerle a esa variable. En este caso, yo digo que quiero transformarle en un carácter, me ayudo de la función as.character. Sí, hago un as.character de la variable sucursal. Esta sí ya es la variable. Este es el nombre, esta es la variable. Pongo una coma y puedo seguir realizando acciones. En este caso también voy a transformar la variable cajero. Sí, igual la muto desde, o sea, la transformo a esta variable. Si no quiero que se me genere otra, quiero que se guarde aquí mismo. Y de igual manera la hago carácter mediante la función as.character. Pongo una coma. Lo siguiente que voy a hacer es hacerle factor, ¿sí? A esta variable de satisfacción. Sí, voy a ponerle como factor y en este caso va a ser un factor ordenado, no solamente un factor. Entonces, utilizo el mismo nombre aquí, si se dan cuenta, satisfacción. Utilizo la función factor. ¿Factor de qué? De la variable satisfacción. Los levels, acuérdense, si es un factor ordenado, estos levels van a ser lo que les den el orden. ¿Sí? Entonces comenzamos desde abajo. Es muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. Y seguido a esto, le pongo este argumento que me dice si quiero ordenarle o no. Sí, o sea, si yo no le pongo este argumento por defecto, no me va a ordenar. Entonces, en ordered, yo le pongo true y me ordena. Sí, entonces en este caso ya estoy generando un factor, pero un factor ordenado, como habíamos visto en la clase anterior. Luego a esta variable monto,
Sí, voy a usar la función Pierce Factor para variar un poco. Sí, puedo también utilizar la función eh, con number. Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí con esta función Pierce number, aparte acuérdense de que esta función me transformaba así lo que yo quería en este caso en número y me eliminaba todo lo que no pueda transformarse como tal en número. Lo que yo le voy a hacer, lo que yo le voy a decir, perdón, al ERE con este argumento locale es que donde encuentre el punto, sí, me identifique como un decimal, ¿ya? Al momento de transformarle a número. Entonces utilizo la función locale, adentro pongo decimal mark, sí, va a ser la marca del decimal, perdón. Acuérdense que aquí nosotros ya transformamos todas las comas en puntos, así que le voy a poner aquí un punto, porque es como se encuentra en este momento la variable luego de este cambio. Entonces ya no va a haber problema con los decimales. Listo, entonces yo puedo correr esta línea de código y me va a hacer todos los cambios, absolutamente todos los cambios ya se me van a quedar guardados nuevamente en esta databank. ¿Sí? Yo corro esto, hago un str de databanco para ver si es que en realidad se hicieron los cambios de forma correcta. Tenemos primero la variable sucursal, ¿sí? Vemos que ya es un carácter, ya no es un número. También la variable cajero y es un carácter, ya no es un número. La variable satisfacción, podemos ver aquí que es un factor ordenado, sí que tiene 5 niveles y vemos aquí muy malo, menor que malo y etcétera. Tenemos la variable monto que ya es un número y los decimales, si es que hay decimales aquí de adentro, se han localizado con un punto y son todos los cambios que hicimos por ahora. Sí, entonces vemos una forma rápida de hacer todos estos cambios sin tener que, por ejemplo, ingresar a esta variable y transformarla en carácter. Luego hacer otra línea de código para ingresar al cajero y transformarlo en carácter. Luego otra línea de código y así sucesivamente. Entonces, aquí con esta función mutate, nosotros hemos hecho todos los cambios que deseamos. Si nos ayudamos de esa función mutate para transformar esta para transformar, perdón, los datos o corregir los datos, los tipos de datos más que todo, de nuestras variables. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué hacía? Yo tengo una duda. ¿Qué hacía la Sí. función locale? Aquí en Pierce Number. Ya. Sí, Eh, este lo que es un argumento, ¿no? O sea, estas funciones que me aparecen dentro de otra función son argumentos, se llaman argumentos. Ya, entonces, la función first number tiene este argumento locale, que lo que me va a decir es, en este caso, que donde encuentre el punto, acuérdense, yo estoy transformando una variable carácter en numérica, ¿ya? Entonces, a esa variable que es carácter, yo lo que le estoy diciendo aquí es que donde me localice un punto, ¿sí? Dentro de esa variable que está como carácter, donde me localice un punto, me va a tomar como un decimal al momento de hacer la transformación a un número. Es lo que me hace la variable locale. Me localiza el punto para a ese punto tomarle como un decimal. ¿Quedó claro? sí, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. A ver, todo
esto se encuentra también aquí, ¿no? O sea, a breves rasgos, qué es lo que hace cada una de las funciones que hemos visto hasta ahorita, ¿no? La función filter, arrange, mutate. eh, También esta función transmutate, sí que estaba dentro más o menos de la función eh, mutate. Ahora, vamos a ver igual una función split que sigue siendo parte de esta función del tidyverse. Esta función split lo que me hace es una división de los datos. Sí, una división en grupos, puede decirse así. Sí, grupos que yo defino. Entonces vamos a ver más o menos cómo se hace eso. Entonces, para utilizar la función split, aquí lo estoy escribiendo de la manera normal, ¿sí? Sin el operador pipe. Entonces, cuando lo hago de esta forma, acuérdense que la manera que yo tengo de ingresar a las variables ya no solamente es, por ejemplo, aquí satisfacción. Sí, por ejemplo, aquí no solo ponemos satisfacción. Ya no tenemos esta facilidad si no utilizamos el operador pipe, sino que tenemos que ingresar mediante el signo de dólar, como también habíamos visto antes. Entonces, yo quiero que me realice esta función split, ¿sí? Que me haga una división de la base de datos de acuerdo a la variable satisfacción. Entonces, le voy a aplicar esto. Y lo que me va a hacer en este caso es, como tal, dividir mi base de datos en 5 grupos. En 5 grupos en este caso, porque satisfacción tiene 5 niveles. Voy a utilizar la función unique para ver los datos únicos de esta variable. Sí, voy a poder ver todos los datos que tengo. Sí, entonces aquí tenemos muy bueno, malo, regular, bueno, muy malo. Sí, tenemos cinco elementos diferentes aquí dentro de satisfacción. Entonces voy a ver ¿qué pasó? Ay, ya, a ver, voy a verle. Entonces me di cuenta, me generó una lista, ¿sí? De 5 grupos. En cada uno de estos grupos hay una base de datos. Sí, una base de datos aquí es como un filtro más o menos. Sí, en esta base de datos se puede decir que están filtrados todos los registros donde satisfacción sea igual a muy malo. En esta base de datos donde sea malo, aquí donde sea regular, bueno, muy bueno. Es para lo que me sirve la función split, para generar una división dentro de mis bases de datos. Entonces, como este split es una lista, yo puedo ingresar también a los elementos que tiene esa lista. Por ejemplo, aquí, SP, yo puedo ingresar a cualquiera de los elementos que les mostré antes. Por ejemplo, muy malo. Esto me va a retornar una base de datos que tenga la información o sea, tiene todas las variables, ¿no? Solamente que aquí estaría filtrado la información de dónde satisfacción es igual a muy malo. Es lo que me hace mi función split. Me crea una lista me crea una lista donde se encuentra dividida la base de datos en función de alguna variable. ¿Ok? Entonces, por aquí estoy usando en esta línea de código, estoy usando tanto la variable select como la variable filter. Y aparte estoy utilizando la mutación del operador pipe para sacar una media. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Ingreso a mi databanco.
escojo la transacción y el tiempo de servicio en segundos. Sí, de esto yo filtro las transacciones que sean iguales a depósito y también saco la media. Y, o sea, de todo esto sí que me va a generar una subbase de datos con toda esa información. Sí, vemos que solo tenemos la transacción depósito y aparte tenemos en esta base, en esta subbase de datos solo dos variables, ¿no? Transacción y tiempo de servicio en segundos, que son las que estoy seleccionando en este orden, si se dan cuenta. Filtro solamente la transacción depósito. Y luego de eso yo digo que quiero sacar la media del tiempo de servicio en segundos. Entonces, esto ya es solo un número, ¿no? Me está operando, me está haciendo una operación interna dentro de mi base de datos por la operación tiempo de servicio en segundos. ¿Sí? Entonces, es algo más o menos es algo que ustedes deben hacer en los ejercicios de clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, pueden ustedes hacer esta mezcla de funciones, ¿sí? Para poder lograr lo que ustedes quieren hacer. Ahora, aquí me falta un paréntesis. Ya. Ahora, no es lo mismo realizar esta operación directamente que ayudarnos de otra función para realizar ciertas operaciones. Entonces, por ejemplo, la función summaries me ayuda a hacer resúmenes y estos resúmenes, dentro de estos resúmenes yo puedo, claro, calcular la media, la varianza, la moda, la desviación estándar, etcétera. Sí, entonces una forma de realizar un resumen y no que no solamente me bote así este número directamente es a través de las funciones summaries en este caso. Summaries at. Entonces aquí yo voy a utilizar el operador pipe. Sí, no tengo que utilizar este operador de signo de dólar porque no me va a hacer este cálculo directo como tal, como lo está haciendo en este momento, sino que se va a ayudar de una función resumen, ya que igual manipula la base de datos. Entonces, para esta función summarizat, yo lo primero que tengo que hacer es poner en este argumento vars las variables que yo voy a ocupar para los cálculos. En este caso en vars yo voy a poner la variable tiempo de servicio en segundos. El siguiente argumento va a ser funs, que van a ser las funciones que yo quiero realizar, ¿sí? O sea, los cálculos que yo voy a realizar. Y ya no lo voy a hacer mediante este operador signo de dólar. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy sacando la media, saco min. Y aquí como yo ya estoy eligiendo la variable con la que yo quiero realizar este cálculo dentro del summaries at, no es necesario que yo la ponga de nuevo. Es más, es incorrecto que yo la ponga de nuevo. Lo único que yo tengo que poner es un punto, ¿sí? Para decirle al R que la variable que yo estoy utilizando es la que está aquí. Pongo un punto y este na.rm ya habíamos visto que era para que me saque la media removiendo los datos faltantes, removiendo los NAs si es que hay NAs. Entonces yo voy a realizar esto y lo que se me va a presentar va a ser el dato, sí se me va a presentar el dato como tal, pero a ver, voy a guardarle más bien para que ustedes puedan ver la diferencia. Voy a ponerle a esta variable A, a esta variable B, perdón, a esta expresión. Voy a realizar de nuevo este cálculo, ¿ya? Entonces, este cálculo de aquí me retorna simplemente un valor, como lo habíamos visto. Voy a imprimir A, ¿sí?
Me retorna un valor, nada más. Entonces tiene que modificarse, ¿no? La estructura que tiene la base de datos, porque yo simplemente estoy tomando el tiempo de servicio en segundos, opero internamente y me retorna eso un valor, que no es lo mismo con el summary at, ¿sí? Porque este summary at sigue siendo una base de datos. Si yo estoy manipulando la base de datos para hacer un resumen. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo solo la media. Puedo poner algún otro cálculo, qué sé yo, que se llame mediana, mediana, calculo la mediana, media, pongo punto para decirle que es de la misma variable, na.rm para remover los datos faltantes. ¿Listo? Entonces voy a correr esta línea de código. True. Ya. Listo. Entonces lo que me va a retornar esta línea de código es igual una tabla, ¿sí? Es una base porque lo que se hizo es tomar mi base de datos grande y hacer un resumen, pero en base a mi base de datos. O sea, sigue siendo una base de datos, a pesar de que hagamos solo un cálculo como antes, que era solo la media. O sea, aquí sigue siendo una base de datos. Sí, es por eso que podemos utilizar el operador pipe. Entonces, esta función también es útil, ¿no? Para realizar ciertos resúmenes, como dice su nombre, summaries. En este caso, summaries at. ¿Ya? Entonces, son formas también que nosotros tenemos de manipular las bases de datos, que luego con la práctica y demás, y uniendo, utilizando todos las funciones que les he dado hasta este momento, se puede hacer un manejo de bases más completo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Consulta, al usar el Summary Dime. Add es para sacar alguna parte del resumen normal o también se puede sacar con esa función todo el resumen. No te entiendo tu pregunta. ¿Cuál resumen normal? Hay otra función, creo que solo Summarize. Ah, summaries. Y a la Ajá, función las diferentes. summaries tú le aplicas a una variable en específico. Y esa función summaries por defecto te da un resumen establecido ya para la variable. Sea en carácter, sea lógica, sea numérica. O sea, tú no puedes describir qué es lo que quieres que vaya en ese resumen. Es un resumen que te da el R por defecto de la variable que tú escojas, ¿no? O de las variables que tú quieras sacar el resumen. Este summaries at te permite decirle, aparte de la variable de la cual tú quieres sacar el resumen, te permite ingresar las funciones que tú quieres que estén en ese resumen. Ya, Sí, muchas gracias. listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, en este momento realicen los ejercicios que se encuentran aquí. ¿Sí? Y me pregunta en este momento si tienen alguna duda. O sea, mientras realizan los ejercicios, ¿no? Si tienen alguna duda, me pregunta.
Listo, chicos. Si nadie tiene preguntas, quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos el día de mañana. Hasta mañana, profe. Gracias, profesor. Mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, gracias.